Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. ¿Qué hemos predicado como evangelio? Esta es la esencia de esta serie que hemos titulado El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Esta es una serie de 5 partes. Usted está escuchando todavía la parte número 1. Es el evangelio del reino, o las buenas nuevas acerca del reino, o el reino como evangelio, lo que estamos llamados a anunciar. El Señor Jesús nos pidió que orásemos: venga tu reino, Mateo 6:10. Pero el reino no vendrá de la manera que muchos cristianos se imaginan. En cierto sentido, el reino ya ha venido, pero en otro sentido, el reino está viniendo. Retomando una vez más la ilustración que hicimos en el audio anterior, hablando acerca del reino de los claveles y de los girasoles, en cierto sentido ya ha venido en forma de semilla. Pero llegará el día cuando esos claveles o esos girasoles florecerán plenamente, y esta será la venida del reino de los claveles y los girasoles. Asimismo, el reino de Cristo ya ha venido. Desde el día que Él se sembró en la tierra, desde su encarnación en la humanidad, el reino de Cristo comenzó a venir. Desde el día que Él se sembró en su corazón como semilla, el reino de Cristo comenzó a venir. El proceso de crecimiento continuará hasta que llegue el tiempo de la cosecha en plenitud, en el cual ocurrirá plenamente la manifestación del reino de Cristo. ¿Qué es pues el reino? El reino es simplemente Cristo que se ha sembrado en nosotros, crece en nosotros, madura en nosotros y llega al tiempo de la cosecha. El reino no es solamente una dispensación, una era o una esfera. El reino es la totalidad de Cristo como vida para nosotros en todas sus actividades, expresándose de nosotros. Si usted visita un zoológico, usted podrá ver el reino animal allí en su manifestación. ¿Cree usted que está viendo una dispensación, un tiempo, una era, una esfera? No. Si quitásemos todos los animales, la esfera del zoológico permanecería, la esfera, pero ya no se vería, ya no habría el reino animal porque no están los animales. El reino animal está constituido por la totalidad de la vida animal con todas sus actividades. Los pájaros volando, los monos trepando, las tortugas nadando. El reino animal es simplemente la totalidad de la vida animal con todas sus actividades. Asimismo, el reino de Cristo es la totalidad del Cristo que es vida para nosotros con todas sus actividades. Él haciendo todas sus actividades en nosotros. Todos tenemos a Cristo en nuestro ser como vida. Es nuestra vida, es la única vida que tenemos. Y tenemos muchas actividades en Cristo. Este es el reino de Cristo. Pensemos, amado, y le pedimos que use ahora su imaginación y observemos juntos una reunión y las muchas actividades que se efectúan los miembros en esa reunión. Tal vez usted diga, pero esto no es nada más que una reunión de la iglesia. Estamos de acuerdo. Pero esto es también el reino de Cristo con su vida y sus actividades. La iglesia es el reino de Dios. Vamos a ver Mateo 16, 18 al 19. Son 3 versículos muy conocidos. Y también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ponga la atención que a Pedro le dijo que le iba a dar las llaves. Estas fueron palabras dichas por el Señor Jesús a Pedro, después que él recibió la revelación del Padre en cuanto a que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él le dijo a Pedro que era una piedra y que él edificaría la iglesia sobre sí mismo como una roca. Las puertas del Hades jamás prevalecerían contra la iglesia. Después le dijo a Pedro que le daría las llaves. No las llaves de la iglesia, sino las llaves del reino. Esto implica que la iglesia mencionada en el versículo 18 es con toda certeza el reino mencionado en el versículo 19. Y que ciertamente el reino en el versículo 19 es la iglesia del versículo 18. El Señor Jesús prometió darle a Pedro las llaves del reino de los cielos. El día de Pentecostés, el Señor Jesús le dio a Pedro la llave que abrió la puerta para que entraran los judíos. Y en casa de Cornelio, capítulo 9 de los Hechos, le dio la llave que abrió la puerta para que los gentiles entraran. Después que el Señor Jesús le dio a Pedro estas 2 llaves del reino,
las iglesias fueron establecidas. En primer lugar, la iglesia en Jerusalén fue establecida y después la iglesia entre los gentiles fue establecida. Debido a que Pedro usó las llaves del reino para establecer las iglesias, indica que las iglesias son el reino. La iglesia es la eclesía, la asamblea. Esto quiere decir que la iglesia es la congregación del pueblo llamado de Dios. En un sentido, la iglesia es también la casa de Dios, es su morada. La iglesia es también el cuerpo de Cristo, lo cual quiere decir que la iglesia es la expresión viviente de Cristo. La iglesia es también la novia de Cristo, lo cual quiere decir que la iglesia es su amor y su satisfacción. Además de todos estos aspectos, la iglesia es también el reino. Esto quiere decir que la iglesia es el reinado que Dios ejerce por medio de Cristo. La iglesia es el reinado de Cristo como rey. No hay exigencias más elevadas que las exigencias propias del reino, porque exigen gobierno único. Lo que exige de la iglesia para que ésta sea la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, no es tan elevado como lo que se exige para que la iglesia sea el reino de Dios. No hay exigencias más elevadas, amados, que las que encontramos en Mateo 5, 6 y 7. Las exigencias propias del reino son elevadas porque la iglesia es el reinado de Cristo, el gobierno de Cristo como rey. Si todos comprendiésemos que la iglesia es el reino, tendríamos un gran cambio en nuestro diario vivir. Vamos a ir mirando por Primera de Corintios para mirar allí aspectos del reino. Vayamos a Primera de Corintios 4, del 17 al 20. El apóstol dice allí: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aquí tenemos otra prueba de que la iglesia es el reino. Pablo nos dice que en todas partes y en todas las iglesias él enseñaba lo mismo. El versículo 17 parece estar relacionado íntegramente con la iglesia. Sin embargo, en el 20 lo relaciona o se relaciona con el reino de Dios. Si leemos los versículos 17 y 20 en ese contexto y los consideramos conjuntamente, veremos que la verdadera vida de iglesia es el reino. La verdadera vida de una iglesia es cuando se expresa el gobierno de Dios. El reino no consiste en palabras, sino en poder. El poder de Dios gobernando las vidas de las personas. La iglesia es el reino y el reino es la realidad de la vida de iglesia. Del capítulo 4 que leímos, vamos a saltar al 6, los versículos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos versículos nos dicen que los perversos e inmorales que no se sujetan al gobierno del Señor Jesús como Rey no tienen parte en el reino. En el versículo 11 nos dice que aún cuando nosotros éramos tales personas en el pasado, ya fuimos lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Prestemos atención al uso de la expresión más en este versículo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora estamos en el Espíritu. Como el contexto deja claro, puesto que estamos en el Espíritu, ciertamente podemos participar del reino. Estamos en el reino y en cierto sentido somos el reino. Tenemos que desechar enseñanzas tradicionales y retomar lo que era en el principio, como dijo el Señor Jesús hablando del divorcio. En el principio no era así. Es decir, tenemos que retomar lo puro de la Escritura.
Si invocamos al nombre del Señor Jesús amado y leemos sobre estos versos y oramos buscando la dirección del Espíritu, veremos exactamente esto mismo. Veremos que el reino hoy es simplemente la verdadera vida de iglesia. La verdadera vida de iglesia es una vida que exprese el gobierno del Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesús resplandezca y sea expresado. Es probable que muy pocos han notado la expresión el reino de Dios en el libro de Gálatas. Vamos a mirar allí en este libro. Una vez más, allí Pablo nos dice que los perversos e inmorales no heredarán el reino de Dios. Esto es Gálatas 5:21. Después Pablo menciona el fruto del Espíritu en el versículo 22. Y en esto consiste la vida de iglesia, el andar cristiano, y el andar cristiano es el reino. Pablo continúa diciendo que quienes son de Cristo han crucificado la carne. En el versículo 24, los que no forman parte del reino de Dios, lo que no forma parte del reino de Dios ha sido crucificado, que es la carne con sus pasiones y concupiscencia. Ya ha sido crucificada. Somos pues un pueblo de personas crucificadas. Sin embargo, este es apenas un aspecto. Pues también está el otro aspecto, el versículo 25. Ahí sigamos en Gálatas 5. Nos dice que debido a que tenemos la vida en el Espíritu, también debemos andar por el Espíritu. Vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu constituyen la vida de iglesia. Y esta vida de iglesia es el reino. Esto nos muestra, amados hermanos, una vez más, que el reino no es solamente una dispensación venidera, que el reino no es algo reservado para el futuro, sino también que el reino es algo que está presente hoy en día. Vamos a mirar un poco ahora del reino en el libro de Romanos, pero lo haremos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.